Titiri Jai jaialdiak 30 urte dramatza urtero txotxongilogintzaren nazioarteko eskaintzak gureratzen. Tolosako ekinbide etxeak antolatu izan du Titiri Jai hasieratik eta orain Topik ere berak kudeatzen du. Titiri Jai eta Topik banaezinak dira. Proiektu orokor baten bi hanka. Titiri Jaitik esan bezala Tolosako Topik txotxongiloen nazioarteko zentrora egingo dugu orain. Europan eta mundu mailan ere izen handia duen zentrora. Museoaz ez ezik dokumentazio zentroa, auditorioa, tailerrak egiteko guneak eta abar dituen txotxongiloaren zentrora. Gu museoan zentratzera goaz. Museo magiko honetan. Edonor liluratzen duen toki horietako bat baita. Mundu guztiko txotxongiloek dute tokia hemen. Bizirik dauden pertsonaiak, norbere irudimenaren gustura maneiatu daitezkeenak. Goazen bada Topik eta bereziki txotxongiloen museo miragarria ezagutzera. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando entre? Pues yo creo y espero que se encuentre en un lugar mágico que les enamore un poco, que les cautive un poco hacia el mundo de los títeres. El Topik, el Centro Internacional del Títere de Tolosa, donde estamos ahora, surge hace 24 años más o menos, a raíz del Titiri Jai, del Festival Internacional de Marionetas de Tolosa. Cuando llevaba ya, pues eso, 3-4 años el festival, Miguel y yo nos planteamos que por qué había que ver marionetas solo durante el festival, porque era el único momento en el año que aquí en Tolosa y prácticamente en Guipúzcoa se veían marionetas, ¿no? Y bueno, fue un poco esa el motivo de nuestra reflexión y el motivo de empezar a pensar en un proyecto más estable, más duradero, que bueno, cuyo fruto estamos ahora aquí. Nos ha costado, como he dicho, unos 24 años que este proyecto vea la luz, pero bueno, creo que la espera ha valido la pena. La gente que viene aquí, muchos se sorprenden de que este centro, porque ahora estamos en el museo, pero el centro tiene más que el museo, tiene un centro de documentación, tiene unos talleres, tiene un teatro, tiene un espacio para crear, para producir, tiene una residencia para artistas. Entonces la gente cuando viene dice, pero esto no tiene solo 2 años. Por ejemplo, el centro de documentación, que tenemos mucha documentación muy interesante, que está toda digitalizada, sorprende el trabajo que hay de catalogación, de digitalización, de mantenimiento de todas esas bases de datos, de toda esa información, teniendo solo 2 años de vida, ¿no? Es que no son 2 años de vida, este proyecto tiene 20 y tantos años de andadura, ¿no? Ha sido muchos años en los que, aunque el proyecto no estaba en marcha en una ubicación física, digamos, sí que se iba creando y iba creciendo. El Topik es un proyecto del Centro de Iniciativas de Tolosa. El Centro de Iniciativas de Tolosa es una asociación cultural sin ánimo de lucro que tiene 40 y tantos años de andadura, pero lo que es el edificio es propiedad municipal. Hay un convenio, una concesión de manial que se llama por un periodo de tiempo por parte del ayuntamiento al CID, para que el CID gerencie y mantenga, se ocupe gestione todo lo que es este edificio, que como he dicho es un proyecto que es del CID de 20 y tantos años. Entonces cuando ya el proyecto ya se decide, ya llega el primer dinero y ya se dice, bueno, ya empieza a derruir el edificio, evidentemente se hace un proyecto arquitectónico que en realidad está basado en un proyecto arquitectónico que se hizo pues a lo mejor 15 años antes. Porque ya 15 años antes se había encargado un proyecto arquitectónico del proyecto ideológico de lo que iba a ser el centro,
ya se había encargado y ya había un proyecto arquitectónico. Cuando ya se decide y hay el dinero y ya se decide empezar a andar, se decide derruir, se hace un concurso, lo gana un arquitecto y se empieza ya lo que es el proyecto arquitectónico. Pero nos encontrábamos con el museo. El museo, nosotros queríamos que fuera un museo vivo, que fuera un museo diferente, que fuera un museo en el que se pudieran hacer cosas que en otros museos no se pueden hacer, que fuera un museo en el que tanto los niños como los adultos tuvieran una cercanía mayor con los títeres, que sea un lugar mágico, que sea un lugar en el que la gente entra con preguntas y sale con más preguntas, que la gente que por desgracia desconoce en la gran mayoría lo que es el mundo del títere salga conociendo un poco lo que es el mundo del títere y salga con ganas de conocer un poco más el mundo del títere. Damos con Dani Freixas, que es un arquitecto catalán, que es Premio Nacional de Arquitectura de Interior, que ha hecho museos como el del Palau de la Música de Barcelona, por ejemplo, como el Museo del Cine de Gerona, y del cual las cosas que nosotros habíamos visto nos gustaban mucho. Entonces damos con él, él también se entera del proyecto. En realidad, yo creo que más vino él a nosotros que nosotros a él. O sea, él se entera de que estamos haciendo este proyecto y dice, yo quiero hacer un museo de títeres, ese proyecto me gusta, me gustaría hacerlo a mí. Hablamos, congeniamos, él capta muy bien lo que nosotros queríamos y bueno, y tiene un porqué. Y es que Dani Freixas, cuando estaba terminando la carrera de arquitectura, para sacarse unas perras, estuvo trabajando de titiritero con Joan Baixas y con la compañía La Claca. Se siente en el museo que está hecho por alguien que ama los títeres y que conoce muy bien el mundo de los títeres, ¿no? Y yo creo que ahí hemos tenido una gran suerte en dar con él, porque ha conseguido crear un espacio mágico, un espacio como el que nosotros queríamos. Sobre todo el visitante, bueno, va a haber títeres de muchos países del mundo, va a haber títeres de distintas técnicas, de distintos materiales. Va a entrar, la mayoría de la gente que entra aquí entra desconociendo mucho lo que es el mundo del títere, no tiene ni idea. De hecho, ha habido gente que ha venido aquí un poco pues porque tenían un acto o lo que sea y les han traído, ¿no? Y un museo de títeres, como un poco, ¿qué es eso? No sé, ¿no? Y cuando lo han visto se han sorprendido, porque la mayoría de la gente no sabe que el títere es todo lo que podéis ver aquí. No sabe que el títere es un arte que es casi tan antiguo como el ser humano mismo. No sabe que el títere puede tener tan distintas formas artísticas, que pueden ser obras de arte en sí mismo. Aquí mismo tengo yo a mi derecha unas piezas de Miró, del gran pintor Miró, que son unos títeres, pero están hechos por Miró. El mundo del títere ha estado muy menospreciado, pero no merece haber estado tan menospreciado, merece un espacio como el que poco a poco va adquiriendo, ¿no? Y que creo que en este museo se demuestra un poco eso a la gente, ¿no? Estamos en la sala de creadores. Lo que hemos pretendido con esta sala es hacer un homenaje a todos aquellos creadores, ya sean del mundo del títere o no, que han aportado algo al mundo del títere. Porque, y vuelvo a repetir y perdonarme que insista tanto, pero es que tengo que hacerlo porque a mí me da mucha pena cuando hay mucha gente que habla de títeres y habla con menosprecio de ello. En aportaciones al mundo del títere las han hecho gente muy importante del mundo cultural, desde Federico García Lorca hasta un Haydn, hasta un Stravinsky, hasta Falla, Miró, como acabamos de comentar. Ha habido artistas muy importantes a nivel mundial que han hecho sus aportaciones y que han hecho sus incursiones en el mundo del títere. Entonces esta sala está dedicada a esa gente y también a la gente del mundo del títere
que ha marcado o ha dejado una huella en distintos países, que pues, por ejemplo tenemos a Jordi Bertran, un titiritero catalán que es uno de los que ha hecho escuela. Tenemos a Mariona Masgrau, tenemos a Txotxonguillo de por ejemplo, Erensuge, de Txotxonguillo de aquí del País Vasco, tenemos piezas de Yaya Coulibaly, el niño marioneta de Mali. O sea, es un espacio dedicado un poco a esa gente que ha aportado algo al mundo del títere. Museos de marionetas sí hay, museos de marionetas hay. Un centro como este, como el Topic, no hay. Desde luego en Europa, mira, nosotros decimos que hay muy poquitos. Este último fin de semana han estado una escritora, profesora universitaria especializada en el mundo del títere y la directora del Puppet Center de Londres, y nos decían ellas, es que no hemos visto una cosa igual en el mundo. Y mira que me decía la escritora y la investigadora, me decía, mira que yo me he recorrido centros, museos en el mundo, pero un sitio como este no hay, no existe. Yo no quiero decirlo tanto, digo que es un sitio, desde luego en España no hay ninguno, en Europa creo que tampoco, y en el mundo pues puede haber 2, 3, 4 como este. Insisto, museos hay, centros hay, pero un centro integral como este, en el que la gente pueda venir, en el que se haga difusión, en el que se haga formación, en el que haya creación, en el que haya investigación, en el que haya conservación, en el que reúnas todas esas disciplinas en un mismo espacio, no. Estamos en el almacén del imaginario. Esta zona del museo es donde se presentan las marionetas por técnicas. Dentro del mundo de la marioneta hay 4 técnicas básicas, que son el hilo, el guante, que es la zona donde estoy yo ahora, y la varilla, que es la zona de más allí. Y luego lo que se llaman otras técnicas, donde podemos encontrar las marionetas del agua de Vietnam o las marionetas habitadas, como es la marioneta gigante de Mali que tenemos ahí, o marotes. Esta es la zona en la que están divididas las marionetas por técnicas. Y aquí podemos encontrar pues, marionetas, lo mismo que en el resto de los espacios, pues, de distintas procedencias. Desde la India tenemos a estas marionetas de aquí delante, por ejemplo, son el Pava Kathakali indio. Tenemos marionetas de África, de China, de Brasil, de Cataluña, de Madrid, de Venezuela, de distintos países del mundo. Hay una sala de exposiciones temporales en el museo, en la cual realizamos 3 exposiciones temporales al año. Las exposiciones temporales normalmente pueden estar hechas con fondos nuestros, monográficas, pues tuvimos una dedicada a Indonesia, por ejemplo, que era toda de fondos nuestros, o a China, también fondos nuestros. Ahora tenemos una exposición muy interesante del Atelier Arquetal de Francia, en la que se muestra un poco las 2 facetas importantes de ese taller, que es los talleres, la enseñanza y los espectáculos. Es un taller muy reconocido en Francia, que por su estética trabajan con artistas de reconocido prestigio en Francia, pintores, escultores, ceramistas, que les diseñan las marionetas y luego ellas las construyen. Entonces, en esta ocasión la exposición, que estará hasta carnavales, está dedicada a ellos, al taller Arquetal de Cannes. Zer, Tolosa txotxongiloaren hiri dela esatea gehiegi alda? Itzal txinatarrak, Indonesiako txotxongiloak, Txinakoak, Indiakoak, Tailandiakoak, Erresuma Batukoak, Kataluniakoak, zein Euskal Herrikoak. Hemen, Topiken jabetzan dituen 1800 ingurutik 300 besterik ez daude ikusgai. Erakusketa aldatu egiten dute beraz, etengabe gaurkotu, etengabe aldatu. Hori bai, Tolosan etxea dute txotxongiloek, zuei zabalik dagoen etxea, etxe magikoa. Agur, ea hor nonbait elkar ikusten dugun.